Bien, doctora, le cedo el uso de la voz a la maestra Esmeralda Zamora Fuentes, miembro de nuestro Colegio Estatal de Profesionales de Enfermería, para que nos dé la introducción a la temática, mediante la semblanza curricular que nos hizo llegar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches ya. Muchas gracias. Es un gusto estar con usted, doctora Buenas María. tardes, maestra. Bien, compañeros, voy a dar una muy breve semblanza de la doctora Maribel Arechiga Gallegos. Ella es licenciada en enfermería con un postbásico de enfermería en cuidados intensivos y administración y docencia, así como maestría y doctorado en farmacología. Realizó un diplomado en profesionalización docente, así como un diplomado en habilidades directivas en la gestión hospitalaria. Es también profesor de asignatura de farmacología en la Escuela de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social y postbásicos de pediatría y cuidados intensivos. También es profesor titular de la asignatura Fármacos de uso común en hemodiálisis en el diplomado Hemodiálisis y accesos vasculares, mismo que está avalado por la AMENAC. Fue presidenta de la Asociación Jalisciense de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Actualmente es enfermera jefe de piso del servicio de COVID en el Hospital de Especialidades de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctora, es un placer tenerla esta noche con nosotros. Y sin más, estamos ansiosos por escucharla. Adelante. Muchas gracias. Bueno, les ofrezco a todos, primero les doy las gracias por esta invitación. A cada uno de los organizadores que hicieron posible esto, les ofrezco también una disculpa porque esto de la tecnología de repente falla, de repente no podemos empezar a la hora que debiera de ser. Entonces, de antemano les ofrezco una disculpa y empezamos con la clase. Cualquier duda que tengan, muchachos, chicos, me pueden interrumpir sin ningún problema. Vamos a empezar. Bien. Antes de empezar a ver nuestra clase del tema que a mí me asignaron, bueno, antihipertensivos de uso intravenoso en urgencias, primero tenemos que saber, bueno, o recordar un poco qué es la presión arterial. Y bueno, pues, ¿qué es la presión arterial? Entonces, recordando un poquito, bueno, la medición de la presión arterial, ¿qué es de alguna manera, es la fuerza ejercida, contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a través del cuerpo. Si ustedes recuerdan, bueno, nos da dos presiones, presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Y la presión arterial sistólica, bueno, es la máxima presión que se va a registrar en el sistema circulatorio, y esto con qué va a coincidir con la sístole ventricular. Y la presión arterial diastólica, obviamente, es la presión mínima que se registra en la arteria, que coincide con la diástole ventricular. Es por ello que, bueno, en estas imágenes les muestro el que nosotros tomamos la presión arterial primero palpando la arteria, y la primera cifra, que sería la sistólica, sería el primer ruido que nosotros escuchamos, y la presión diastólica sería el último ruido que nosotros escuchamos. También en esta imagen podemos visualizar, no sé si alguien de ustedes ha manejado pacientes quemados, sobre todo cuando tenemos pacientes quemados en las extremidades superiores. Bueno, por eso les puse esta imagen de que se puede tomar la presión arterial en las piernas. Y otra cosa por demás importante es la presión arterial media, y esta, ¿porque está determinada? Bueno, por el gasto cardíaco, las resistencias vasculares periféricas y la presión venosa central. Y obviamente, si nosotros queremos sacar la presión arterial media de manera, digamos, simple, esta se saca, la presión arterial media se saca, es la TA sistólica más la TA diastólica más otra TA diastólica entre 3, y esto nos va a dar un resultado. El resultado es la presión media. Y si nosotros recordamos, bueno, en muchos de nuestros pacientes, sobre todo en pacientes de terapia intensiva,
Es muy importante la presión media. Va a depender del tipo de diagnóstico, va a depender la patología que tenga en ese momento el paciente, pero hay, no sé si les ha pasado que de repente los médicos nos ponen en las indicaciones mantenerte a media entre 90 y 100 o mantenerte a media entre 60 y 70. Por mencionarles un ejemplo, cuando tenemos pacientes, por ejemplo, de algún traumatismo cráneoencefálico o alguna hemorragia a nivel cerebral, bueno, los médicos nos indican que mantengamos cierta presión media en ese tipo de pacientes porque así se requiere. O si tenemos pacientes que son potenciales donadores de órganos, también se nos pide una determinada presión media. ¿Para qué? Bueno, pues para poder perfundir órganos que son los que potencialmente pudiéramos donar. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y bueno, ahora vamos a ver un poco el impacto de esta hipertensión arterial sistémica. Fíjense, algunos reportes médicos sugieren que es la causa, tiene una causa de 7.1 millones de muertes al año en todo el mundo. Aproximadamente el 1 al 2% de los pacientes desarrolla una crisis hipertensiva y esta prevalencia es mucho más refleja que estos son en los hombres afroamericanos y los ancianos son los grupos que más se afectan por este tipo de padecimiento. La que sigue. Pero vamos a comprender un poco de la etiopatogenia de la crisis hipertensiva. Las crisis hipertensivas, chicos, se pueden presentar en pacientes ya diagnosticados con hipertensión arterial o sin hipertensión arterial. ¿Esto qué es lo que nos dice? Bueno, que cualquier alteración en los sistemas de control de la presión arterial pueden desencadenarla. Y recordando un poco, bueno, tenemos sistemas de control, el sistema nervioso autónomo, el eje renina-angiotensina-aldosterona. También otra situación importante son las disfunciones endoteliales. Aquí en estas disfunciones endoteliales afecta mucho el óxido nítrico. Y si nosotros recordamos, el óxido nítrico es un potente vasodilatador que de alguna manera nuestro propio cuerpo, cuando lo necesita, lo utiliza. Otra de las causas también es un aumento en las resistencias vasculares sistémicas. Y obviamente en esta disfunción endotelial, ¿en qué tipo de pacientes vamos a ver que tienen disfunción endotelial? En los pacientes con dislipidemia, en los pacientes diabéticos, en los pacientes hipertensos, los pacientes que fuman. Aquí podemos agregar también los pacientes que consumen cocaína o cualquier otro tipo de droga vasoconstrictora. Y obviamente todo este tipo de padecimientos nos crea una disfunción endotelial, como ya les había mencionado, y esto a su vez va a desencadenar que haya una vasoconstricción, una adhesión celular, una infiltración, un acúmulo de lípidos y depuración, etcétera. Recordando un poco, pues, lo que hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona para controlar la presión arterial. Cuando nosotros tenemos una baja de presión arterial o una disregulación en lo que es el sodio, entra este sistema y este sistema es detectado por medio de vasoreceptores y específicamente se libera renina. Si ustedes recuerdan el sistema renina, bueno, de ahí empieza, es un sistema de feedback negativo y empieza una serie de señalizaciones. ¿En qué van a concluir? Bueno, en que aumente la presión arterial. Por eso muchos de nuestros fármacos que vamos a ver más adelante van a influir en este tipo de sistema, en el sistema renina-angiotensina-aldosterona principalmente. Algunos van a actuar como vasodilatadores, algunos otros van a actuar como diuréticos, etc. La que sigue. Y bueno, vamos a definir qué es una crisis hipertensiva y esta pues lesiones en órganos diana.
Hay muchas guías, algunas de las guías que fueron un poco de donde tomamos la información. Hay guías europeas, guías españolas, y bueno, ellos mencionan algunos límites de presión arterial. No varían mucho entre una y otra, de alguna manera son muy parecidas. La que sigue. ¿Qué pasa cuando tenemos una crisis hipertensiva en el embarazo, chicos? Esto es bien importante porque hay que mencionar que una crisis hipertensiva en el embarazo se considera con una presión arterial mayor de 170 a 110 milímetros de mercurio. Y esto, bueno, va a formar parte de la preeclampsia y eclampsia. Dentro, ahondando un poquito en este tipo de pacientes especiales, va a depender mucho las cifras de tensión arterial y va a depender mucho de los signos y síntomas de la paciente para saber qué tratamiento y qué opciones se le puede dar a ese tipo de paciente, recordando pues que está embarazada. Dentro de esas crisis hipertensivas podemos diferenciar 4 situaciones clínicas que van a precisar un abordaje y un tratamiento distinto. Por ahí de repente puede haber algunas, se confunde mucho algunos términos y ahorita los vamos a explicar. ¿Me pasa la que sigue? Nosotros en algún momento creemos que si nos llega un paciente a urgencias, ese paciente tiene una urgencia hipertensiva o puede ser una emergencia hipertensiva. Bueno, pues hay que diferenciar un término de otro porque no se manejan de la misma situación. ¿Qué es una emergencia hipertensiva? Bueno, esta se va a acompañar de alteraciones a órgano blanco, es decir, va a tener repercusiones a nivel de cerebro, a nivel de corazón, a nivel renal, a nivel hepático, etc. ¿Qué es una urgencia hipertensiva? Esta no va a implicar una afectación a órgano blanco. ¿Qué es una hipertensión acelerada o maligna? Esta generalmente es crónica y no supone un riesgo vital inmediato. Y una pseudocrisis, esta pseudocrisis, no sé si les ha tocado manejar pacientes o si alguien ha tenido la experiencia de que les llegan pacientes a urgencias con crisis de ansiedad y llegan con la presión muy alta, pero a veces lo que desencadenó esa presión arterial tan alta es una crisis de ansiedad o alguna situación que ese paciente haya sufrido en el momento. Recordando pues, chicos, que cuando tenemos, por ejemplo, por decirles algo, no sé, simple, cuando ustedes tienen una emoción muy fuerte, se desencadena, bueno, el que al torrente circulatorio se liberen catecolaminas y esas catecolaminas van a hacer que nos suba la presión arterial. Entonces, cuando tenemos una situación emocional, una crisis de ansiedad o podemos tener, no sé, pues realmente una emoción muy fuerte pudiera desencadenar una crisis, sí. Pero entonces aquí se tiene que valorar bien al paciente porque no podemos darle el mismo tratamiento cuando es este tipo de crisis. La que sigue. ¿Cuál va a ser nuestra evaluación inicial? Bueno, esta evaluación inicial estará encaminada a confirmar la elevación de la presión arterial, pero hay que descartar la existencia o algún tipo de daño a los órganos diana. Y obviamente lo más importante aquí es diferenciar entre una y otra. Las que más nos llegan a urgencias, bueno, son urgencias y emergencias hipertensivas. Y estas ambas dos situaciones se manejan de manera diferente. La que sigue. Tenemos que diferenciar entre una y otra, ¿por qué? Porque tenemos causas y tenemos consecuencias de cualquiera de las dos. Vamos a mencionar ejemplos. Si tenemos un paciente que llega a urgencias con hipertensión maligna o acelerada, es una urgencia. También puede haber una urgencia con pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular, periodos preoperatorios o posquirúrgicos, exceso de catecolaminas circulantes. ¿Se acuerdan que yo les daba el ejemplo?
Aquí podemos mencionar ingesta de cocaína, muchachos, anfetaminas u otras drogas de diseño. Los pacientes, por ejemplo, que son traileros y que consumen anfetaminas, pueden hacer unas crisis hipertensivas pudiendo llegar a esta instancia de ser una urgencia. ¿Por qué? Precisamente, pero sería por la ingesta de fármacos. Y obviamente un paciente que consume cocaína también es un paciente que puede desarrollar hipertensión arterial o una urgencia hipertensiva. Los pacientes con feocromocitoma, que es un tumor maligno en glándulas suprarrenales, también depende de catecolaminas, entonces por lo tanto también nos pueden hacer una urgencia hipertensiva. Algunas interacciones con fármacos que son antidepresivos, como el grupo de los IMAO, y también alimentos con tiramina y cierto tipo de medicamentos. Cuando nosotros suspendemos algún antihipertensivo, chicos, sobre todo los bloqueadores beta, yo creo que más de alguno de ustedes tiene algún familiar o incluso alguno de ustedes o sus papás o mamás que consuman este tipo de fármacos. Los bloqueadores beta, que son un grupo de antihipertensivos, no se deben de suspender abruptamente. ¿Por qué? Porque entonces nos pueden dar pie a que se desarrolle una urgencia hipertensiva. Crisis de pánico también, trasplantados renales, quemaduras extensas, etcétera. Doctora Maribel. Doctora. Hola, doctora. Doctora, ¿me escucha? Hola, doctora, ¿me escucha? No la escuchamos. Hola. No sé Hola. qué pasó, pero ya no los escuché. Ah, Ya no sé. no. Como que se congeló un poquito, pero qué bueno que ya está aquí. ¿Usted sí me escucha? Doctora Maribel, ¿me escucha? Doctora, ¿nos escucha? Hola, doctora, ¿ya nos escucha? ¿Ya me escucha, doctor? Sí, ya la volví a escuchar. No sé qué pasó, le digo. Bien, Así gestionan las cosas. Adelante, continuemos. les decía yo, entonces, estas instancias que les mencioné nos pueden ocasionar una urgencia hipertensiva, sí, y es súper, súper común.
¿Qué nos causa una emergencia hipertensiva? Tenemos desde instancias neurológicas, por ejemplo, una encefalopatía hipertensiva, enfermedad cerebrovascular, hemorragias subaracnoideas, traumatismos. A nivel cardiovascular, Doctora Maribel. Doctora, ¿me escucha? Hola, doctora. listo. ¿Ya me escuchan? Sí, Esperemos que ya no haya tanto problema. Bien, perfecto. les decía que en las emergencias hipertensivas, chicos, bueno, son otro tipo de instancias los que nos van a provocar una emergencia. ¿Ya me escucha? Sí, 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 sí. Ok. Les decía que la gran diferencia entre una emergencia y una urgencia hipertensiva va a ser el tratamiento, muchachos, y el tiempo que tenemos para poder disminuir esta crisis hipertensiva. ¿Me puede pasar la que sigue, por favor? Entonces, tenemos una crisis hipertensiva con una TA 180-120, tenemos daño a órgano blanco. Si no tenemos daño a órgano blanco, entonces se va a catalogar dentro de una urgencia hipertensiva. Pero si tenemos con Que te da acceso al micrófono de Gutiérrez Martí. ¿Ya me escucha? Sí, sí la escucho. Ah, ok, es que se Dile que te lo corta. cambie, que si te puede activar el de Gutiérrez Martí el micrófono y te conectas con la tablet. ¿Me puede activar una tablet para poder hablar mejor con la tablet de Gutiérrez Martí? Para no estar con tanta interrupción. A ver si es eso. Claro que sí. ¿Cómo me dijo que está la persona? Gutiérrez Martí. A ver. No, no la encuentro como Gutiérrez. Gutiérrez. Carlos Gutiérrez. Ah, ok, 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 Carlos. No, tampoco me parece con Carlos. Igual si quieren mandar de su tablet un mensajito al chat para identificar al usuario y ya se la activo, sin problema alguno.
¿Ya me escucha? Sí, pero se escucha como con... Ya vemos que tiene ya 2 sesiones iniciadas aquí. Entonces, nada más, ya cuando quiere usted activar su micrófono, adelante. ¿Sí me escucha, doctor? Sí, sí, la escucho. ¿Ahora sí? Nada más, Bueno, nada más desactive el micrófono de alguno de sus dos dispositivos para que no haga el rebote de eco. ¿listo? Listo. Ok. Entonces, continuamos con, decíamos que si teníamos daño a órgano blanco, bueno, se va a catalogar como emergencia hipertensiva. Entonces, esto nos va a dar la pauta para poder saber qué tipo de tratamiento y en cuánto tiempo tenemos que bajar esa presión arterial. ¿Me puede pasar la que sigue, por favor? Bien. Si tenemos una urgencia hipertensiva, chicos, esta elevación de la presión arterial sistólica va a ser mayor de 180 y diastólica mayor de 110. Habitualmente, ya lo habíamos comentado, no hay lesión aguda a órgano. Se volvió a cortar, ¿verdad? Sí, así pasa, pero a ver. Bien, les decía que el objetivo de manejar una urgencia hipertensiva será reducir gradualmente la presión arterial media en un 20%, en un intervalo de 24 a 48 horas, evitando así una hipoperfusión tisular. ¿Por qué es importante mencionarles esto, chicos? Porque no sé si alguien recuerda, o a lo mejor todos son muy jovencitos, pero no sé si alguien en algún momento de su vida laboral o de donde ustedes se desarrollen trabajando, utilizaron ¿Ya me escuchan? Sí, 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 ya regresó. Es que se corta y se corta, ¿verdad? Les Sí. decía que no sé si en algún momento
¿Sí me están escuchando? Sí, lo escucho bien. Ok. Les decía que entonces en algún momento se utilizaron nifedipina de 10 miligramos. Antes era lo que teníamos para bajar la presión arterial, sobre todo cuando nos llegaban este tipo de pacientes y nos pedían que les pusiéramos, que pincháramos la cápsula y la pusiéramos abajo de la lengua. Entonces, esta indicación tuvo consecuencias desastrosas en algunos pacientes. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una presión arterial alta en ese momento y con esa esa nifedipina de 10 miligramos, bajábamos la presión arterial de una manera súbita y eso nos ocasionaba una perfusión tisular, incluso tenía repercusiones hemodinámicas en los pacientes muy importantes. Por eso es que este tipo de medicamento empezó a caer en desuso y después viene y ya entra en auge la nifedipina de 30 miligramos, que es la de liberación sostenida. ¿Me puede pasar la que sigue? Entonces, en una emergencia hipertensiva, ¿cómo vamos a actuar? Esta, lo habíamos mencionado, que pone en riesgo inminente la vida y los pacientes deben manejarse en una terapia intensiva. ¿Por qué? Porque ya lo comentamos que pone en riesgo la vida del paciente y aparte de esto hay daño a órgano blanco. Entonces, estos pacientes sí requieren del control de una presión arterial en minutos o pocas horas y generalmente vamos a utilizar fármacos intravenosos. Entonces, recapitulando, en urgencias hipertensivas no vamos a utilizar fármacos intravenosos, vamos a utilizar fármacos vía oral y en emergencia hipertensiva vamos a utilizar fármacos intravenosos. Inclusive en una emergencia hipertensiva, si de alguna manera lo permite y tenemos el material adecuado, pudiéramos colocar una línea arterial. La que sigue. ¿Qué es importante? ¿Por qué les muestro esta diapositiva? ¿Qué es importante en esto de una autorregulación cerebral? Cuando nosotros tenemos pacientes, como les mencionaba el ejemplo de que anteriormente le bajábamos la presión a los pacientes de una manera súbita, ¿esto qué quiere decir? Que en esa bajada de presión arterial súbita no permitimos que haya una autorregulación cerebral y esto ponía en riesgo al paciente, incluso pudiera ocasionarle isquemia cerebral. ¿Por qué? Por haberla manejado de esa manera. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos determinado lapso de tiempo y determinadas cifras para poder bajar la presión, bueno, es también para poder mantener esta autorregulación cerebral. Se dice que cuando tenemos, para no tener complicaciones, bueno, necesitaríamos bajar la presión arterial en un 25%, si tenemos la TA alta, y incluso pudiéramos en una emergencia hasta el 30%, porque si nosotros sobrepasamos esto, bueno, entonces el paciente va a tener un alto riesgo de daño a nivel cerebral por bajar la TA de manera súbita. La que sigue. ¿Cuáles son las recomendaciones de tratamiento entre urgencia y emergencia hipertensiva? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, en una emergencia hipertensiva, tenemos una encefalopatía hipertensiva, podemos utilizar la betalol o nitroprusiato de sodio. Si tenemos un síndrome coronario agudo, podemos utilizar betabloqueadores más nitroglicerina. Si tenemos una insuficiencia renal aguda, podemos utilizar un beta bloqueador o podemos utilizar incluso un calcio antagonista o nitroprusiato de sodio. ¿Qué pasa si tuviéramos un exceso de catecolaminas circundantes? El ejemplo que les mencioné con las personas que consumen drogas como cocaína y anfetaminas, bueno, pudiéramos utilizar un fármaco que se llama fentolamina, pero no en todas las instituciones está disponible este medicamento.
De hecho, este medicamento es muy específico para cierto tipo de pacientes. Entonces va a depender mucho del tipo de patología que tenga de base el paciente y que le esté ocasionando esa hipertensión arterial. Si nosotros tuviéramos una paciente embarazada que tuviera preeclampsia grave o eclampsia, podemos utilizar la betalol, que es un beta bloqueador. Incluso pudiéramos utilizar hidralazina y nifedipino. La que sigue. Entonces, en esta elevación aguda de la presión arterial, ya sea sístole o diástole, tenemos signos o síntomas de lesión aguda o de órgano diana. Ya mencionamos que en urgencia hipertensiva se supone que no hay lesión a órgano diana y entonces aquí que vamos a requerir manejo ambulatorio, es decir, se controla la presión arterial, se vigila al paciente mientras pasa la urgencia y se da de alta a su casa. El tratamiento es vía oral y el descenso progresivo de la PA. ¿Qué pasa si tenemos una emergencia hipertensiva? Aquí sí tenemos que, sí requiere ingreso hospitalario, tratamiento por vía parenteral, hay que descender la presión arterial breve y hay que tener una monitorización intensiva en este tipo de pacientes, recordando pues que puede haber daño a órgano blanco. La que sigue. ¿Qué fármacos vamos a utilizar en urgencias hipertensivas? Ya les hablé que puede ser ambulatorio, que son fármacos vía oral. Podemos utilizar inhibidores de la ECA del tipo captopril, recordando pues que tiene algunos efectos adversos, dentro de los más importantes, los inhibidores de la ECA, lo que pueden ocasionar es una estenosis bilateral de las arterias renales. Entonces, tenemos que tomar en cuenta este tipo de efecto secundario, porque si tenemos un paciente que de alguna manera tiene falla renal aguda, o está teniendo problemas con el riñón, bueno, no va a ser el mejor medicamento para ese tipo de paciente. Este tipo de cuestiones se deben de tomar en cuenta. Y a veces el problema es que se encasillan a todos los pacientes con cierto grupo farmacológico y no todos son candidatos a este tipo de tratamiento. Otra cosa que hay que recordar, muchachos, y que es importante, es que si nosotros utilizamos el captopril, más de alguna vez les puede decir algún médico que se lo pongan abajo de la lengua, ¿de acuerdo? El captopril no está diseñado para absorberse abajo de la lengua. Todos los fármacos, muchachos, se fabrican de acuerdo a la vía de administración que va a ser utilizada. Incluso se fabrican, por ejemplo, en los niños, se fabrican dirigido a ellos. Si ustedes se fijan, las que tienen hijos, hijas, todos los fármacos que son de niños son extremadamente dulces, incluso les ponen sabor. ¿Por qué? Porque de otra manera los niños no se tragarían ese medicamento. Tratan de disfrazar el sabor amargo para que el niño pueda tomárselo, pero la realidad es que no es nada agradable para un niño tomarse un fármaco que aunque le pongas cierto tipo de sabor, sabe amargo. Entonces, el captopril es vía oral, no es sublingual. El hecho de que les pidan que lo pongan abajo de la lengua es un error, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos alterando sus características del fármaco, en este caso, sus características tanto farmacodinámicas como farmacocinéticas. Es decir, el fármaco se diseñó para absorberse abajo de la lengua, no, el fármaco es vía oral. Por lo tanto, claro que voy a tener un efecto si lo pongo abajo de la lengua, pero el fármaco no está diseñado para que tenga su mejor efecto abajo de la lengua, sino vía oral. ¿De acuerdo? Y otra cosa por demás interesante, muchachos, es que el captopril está hecho a base de un veneno de una víbora. Entonces, inclusive si en algún momento ustedes lo pusieran abajo de la lengua, pudieras ocasionarles por ahí algún daño. ¿Por qué? Porque pues no deja de ser un fármaco
sacado de un tipo de veneno. ¿De acuerdo? Labetalol. El labetalol es un beta bloqueador, es parte de la familia de los beta bloqueadores. ¿Qué tenemos que tener cuidados con este tipo de fármacos? Sobre todo con la familia de los beta bloqueadores, que los beta bloqueadores, algunos o la gran mayoría nos producen broncoespasmo. ¿Esto qué quiere decir? Aguas con los pacientes que son asmáticos o que tienen de alguna manera algún proceso a nivel pulmonar, los que tienen EPOC, etcétera, o los pacientes que tienen asma. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene una crisis hipertensiva y de alguna manera le van a administrar algún beta bloqueador, se debe de tomar en cuenta si el paciente es asmático, si tiene algún problema broncopulmonar, porque entonces pudiera ocasionarnos broncoespasmo. También puede ocasionar elevación de enzimas hepáticas. Hay que tener cuidado con los pacientes que tienen algún grado de falla hepática. ¿Qué pasa con la furosemida, que es un diurético de ASA? Acuérdense que en la hipertensión utilizamos los diuréticos como coadyuvantes. En este caso, bueno, podemos utilizar furosemida para que pudiera tener defecto, bueno, depresión de volumen. También podemos utilizar un calcio antagonista como el amlodipino, nomás que nos puede tener también efectos colaterales como cefalea, taquicardia, etcétera. Y el felodipino, que bueno, de alguna manera forma parte del mismo grupo y sus efectos secundarios son muy parecidos. ¿Me pasa la siguiente, por favor? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué fármacos son utilizados para las emergencias hipertensivas? En estas, entonces, sí vamos a utilizar fármacos intravenosos. Estos fármacos, los 4 fármacos que les voy a mencionar, los 4 son de alto riesgo. El primero de ellos, bueno, es el esmolol. El esmolol es un fármaco que es un beta bloqueador. Es muy selectivo. Este fármaco, muchachos, no sé si alguien tiene la experiencia de haberlo manejado, pero es un fármaco, incluso el frasco te menciona el mismo frasco, fármaco de alto riesgo. Este medicamento vienen en 2 presentaciones. Una presentación tiene más concentración y otra tiene menos. Cuando nosotros preparemos este tipo de medicamentos, de preferencia debería de ser, donde dijimos, en una unidad de cuidados intensivos. El paciente debe de estar monitorizado y la persona que esté preparando este tipo de fármaco debe de tener conocimientos suficientes de lo que va a pasar cuando se administra este medicamento y cuando se está infundiendo, y tienes que estar vigilando lo que le va a pasar al paciente. Yo tuve muchas experiencias en terapia intensiva con este tipo de fármaco y el esmolol es un medicamento muy bueno, pero muchas personas no tienen la experiencia de haberlo manejado, y es un fármaco que así como te puede funcionar, también te puede matar al paciente. Pero esto tiene mucho que ver con la dosis utilizada y con la forma en que se está diluyendo y esa concentración que se está utilizando. Entonces, este fármaco es efectivo, sí, pero ustedes pueden tener una frecuencia, no sé, de 160, 180, y si la concentración no fue bien manejada y la infusión no es bien manejada, el paciente se puede caer inmediatamente en paro cardíaco y puede fallecer. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de medicamentos. Otro de ellos es la famosa nitroglicerina. La nitroglicerina, chicos, y el nitroprusiato son donadores de óxido nítrico. La gran diferencia entre uno y otro es que el nitroprusiato de sodio produce algo que se llama tiocianatos, y eso a su vez, cuando se va a metabolizar el fármaco, produce cianuro. Entonces, bueno, este medicamento por sí solo, el nitroprusiato de sodio, es un fármaco de alto riesgo porque se ha demostrado que después de 48 horas ya te empieza a producir cianuro. Entonces, es un fármaco específico para emergencias. Lo hemos utilizado infinidad de veces, sobre todo en pacientes que están en terapia intensiva,
pero cuando la presión arterial lo permita, tenemos que retirarlo y empezar a controlar la presión arterial, por ejemplo, con fármacos vía oral, o si no se puede quitar inmediatamente esa infusión, no inmediatamente, tenemos un lapso de 72 horas, porque después de 48 ya empieza a haber producción de cianuro. Y el cianuro, pues obviamente es tóxico para el organismo. Entonces, lo ideal sería que nosotros estuviéramos monitorizando este fármaco y cuál es la primera señal o el síntoma que nos va a dar el paciente cuando hay intoxicación por cianuro. Nos vamos a dar cuenta porque el paciente empieza con acidosis metabólica. Otra cosa importante en estos fármacos, sobre todo los 3 primeros, que es esmolol, nitroglicerina y nitroprusiato, muchachos, es que los 3 medicamentos son fotosensibles. Los 3 fármacos deben de ir en un equipo que sea radiopaco. Deben de ser este tipo de medicamentos, se prepara y se aforan los medicamentos. ¿Para qué? Para poder obtener la concentración que el médico pidió de acuerdo a la infusión que te está indicando. La nitroglicerina, este medicamento lo tenemos disponibles en muchas otras presentaciones, pero bueno, nos estamos centrando en la presentación intravenosa. La presentación intravenosa también es una presentación muy útil, también actúa como vasodilatador arterial y venoso, porque les vuelvo a repetir, tanto nitroglicerina como nitroprusiato son donadores de óxido nítricos potentes, pero el nitroprusiato produce el cianuro y la nitroglicerina no. Los 3 son fotosensibles. Aquí la gran diferencia entre estos 3 es que el nitroprusiato de sodio debe de ser diluido específicamente en solución glucosada al 5%. No puede ir diluido en solución salina ni en ningún otro tipo de solución, porque entonces el fármaco no va a tener el efecto correcto. Entonces, a veces se cometen errores no con el medicamento, sino la forma en que estamos diluyendo el medicamento o en el tipo de solución que se está diluyendo. En este caso, nitroprusiato de sodio va diluido específicamente en solución glucosada al 5%. Cada uno de ellos, bueno, los 3 fármacos, para poderlos suspender, tenemos que gradualmente bajar la infusión hasta suspender. Ninguno se suspende abruptamente, muchachos. Ningún medicamento intravenoso. Y el último que estamos viendo es la hidralacina. La hidralacina no todas las instituciones la tienen de manera intravenosa, pero sí hay hidralacina intravenosa. Este medicamento es seguro, sobre todo en las pacientes con preeclampsia y eclampsia, es seguro en el embarazo y es de los que más se utilizan en ese tipo de situaciones, pero también lo podemos utilizar en otro tipo de pacientes. Por ejemplo, yo lo llegué a utilizar en pacientes trasplantados con emergencias hipertensivas, lo utilizamos en pacientes con eclampsia, etcétera. Entonces, sí se puede utilizar, sí, siempre y cuando, bueno, esté disponible en la institución donde nosotros laboremos. En cuanto a este tipo de medicamentos, los primeros 3, ya lo mencioné, son tienen que ir en equipo radiopaco, en una bomba de infusión. Algo bien importante, muchachos, es que por donde esté pasando este fármaco, si no tienen un acceso central, debe de ir por una vía periférica solito. ¿Por qué debe de ir solito? Porque si este medicamento se extravasa, puede causar daños considerables. Y eso es entre algunas otras cosas, recordando también que si nosotros pasamos cualquier otro medicamento donde esté pasando estos fármacos, vamos a barrer con el medicamento y podemos ocasionarle una crisis hipertensiva, incluso podemos ocasionarle un mayor problema al paciente. ¿Me pasa la que sigue? Este es un algoritmo final
Es solamente para resumir lo que ya les había comentado, lo que es diferencias entre urgencias hipertensivas y emergencias hipertensivas según la presión, según el daño a órgano blanco o no hay lesión a órgano blanco. Y aquí también incluye, en este apartado, incluye los diagnósticos e incluye un poco algunos fármacos. Es nada más a manera de resumen. La que sigue. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves de esta clase? Bueno, primero hay que evaluar la evaluación inicial de los pacientes con elevación de TA. Recordando pues un poco, manejamos emergencias hipertensivas, urgencias hipertensivas, manejamos una pseudocrisis y manejamos también hipertensión maligna. Entonces va a depender de la evaluación inicial para saber qué tratamiento se le va a dar al paciente. Las urgencias hipertensivas, sí hay una elevación aguda de la presión, pero no hay daño a órgano diana. Por lo tanto, el manejo será de forma ambulatoria y con fármacos vía oral. ¿Qué fármaco vamos a dar? Bueno, el que mejor sea, ¿cómo le podemos mencionar? El que de alguna manera sea más adecuado para cada paciente. Mencionamos unos ejemplos de algunos, pero tiene que individualizarse para dar el fármaco mejor para el tipo de paciente. Las emergencias hipertensivas, si hay elevación de la presión arterial, esta sí se acompaña de una lesión aguda a un órgano diana. Y entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, hay que disminuir la presión arterial a niveles considerados seguros. Mencionamos también que este tipo de emergencia de preferencia se maneja en la terapia intensiva y el tratamiento va a ser intravenoso. Y bueno, ¿de qué va a depender el fármaco antihipertensivo que utilizamos? Bueno, va a depender tanto del estado del paciente, de los signos y síntomas, de lo que ocasionó esa hipertensión arterial, etcétera, etcétera. La que sigue. Y bueno, ya para terminar, a mí me gusta mucho esta frase que dice que la enfermería pone al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza pueda sanar las heridas. Y esto lo vimos mucho ahora que pasó lo de la pandemia, chicos. Entonces, de nada servía todo lo que tratábamos de hacer si no se ponía atención a los pacientes, y no nomás en lo de la pandemia. Todo paciente que no se le da cuidados de enfermería, la realidad es que ese paciente, si va a sobrevivir, tiene mejores posibilidades cuando se les da el cuidado de acuerdo a la patología, el cuidado de enfermería. Y si no se le da el cuidado adecuado, pues este paciente tiene menos posibilidades de sanar. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Se trabó mucho la presentación y algunas cuestiones que hubo con lo de tipo de tecnología que utilizamos, pero si tienen alguna duda, adelante, los escucho. Sí, doctora, tenemos un par de preguntas. Primero, Ani Hernández pregunta, ¿cuál sería la dilución correcta del esmolol? Del esmolol va a depender mucho el tipo de paciente y lo que estemos utilizando. Yo ahí les di ejemplos. En la tabla que yo les mostré, les menciono cómo va a ser la dilución. Pero, por ejemplo, el esmolol no solo se utiliza en hipertensión arterial, también lo utilizamos en pacientes que son posoperados de cirugía de corazón. Entonces, incluso lo hemos utilizando cuando el paciente tiene algún tipo de arritmia. Entonces, por eso les digo que va a depender mucho del estado del paciente y de qué estemos buscando con el esmolol. Yo tuve algunas experiencias, algunas muy buenas, unas no muy buenas con el esmolol. Entonces, es un fármaco muy bueno, pero tenemos que tener, la persona que lo maneje debe de tener la habilidad para saberlo manejar, porque les digo, así como
el paciente se encuentra con una frecuencia de 180, le vas pasando el esmolol y súbitamente se cae. Entonces el paciente te cae en paro y es difícil que lo saques. Cuando es por sobredosis de esmolol, el paciente fallece. Y me tocó ver varias veces, pero sí tiene mucho que ver eso. Pero sí, en la tabla, maestra, si gusta la presentación, yo no tengo problema. Se lo puede pasar para que vean cómo es que se diluye y cómo es que se va titulando el fármaco. De acuerdo, gracias. Parte de lo que ahorita acaba de decir también responde un poco a una pregunta que nos hicieron llegar, que dice cómo se puede controlar los efectos adversos por bajar muy rápido la presión a causa de usar equivocadamente algún hipertensivo intravenoso. Fíjese que ¿cómo podemos hacerle? Esto es bien sencillo. No sé si cuando yo les mencioné el ejemplo de que inicialmente dábamos nifedipino de 10 miligramos para todas las crisis hipertensivas y se bajaba la TA tan súbitamente que después teníamos daño a órgano blanco. Pero si de alguna manera pasa esto de que bajemos súbitamente la presión arterial, pues ¿qué es lo contrario de bajar la presión arterial? Pues ahora hay que subirla, ¿verdad? No debiera de ser, pero ¿con qué la subimos? Con vasopresores. ¿Cuál vasopresor? Pues el que sea el más ideal para el tipo de paciente. Volvemos a los pacientes otra vez. Tenemos vasopresores que actúan en ciertos tipos de receptores que son más vasoconstrictores, otros son más vasodilatadores. Va a depender el tipo de paciente. Entonces sí podemos utilizar vasopresores, inclusive podemos utilizar volumen. Ya los expansores del plasma están totalmente, sus indicaciones muy específicas, porque se ha demostrado que lejos de beneficiar al paciente, después le provocaban que sangrara más, algunos de ellos. Entonces, lo ideal sería, bueno, no irnos al extremo, ni bajar tanto la presión, pero tampoco súbitamente. Gracias. Nos hacen llegar también otra pregunta al chat, Jorge Guillermo López Uribe. En caso de indicación del captopril sublingual, ¿por qué otro método se puede cambiar para que sea la administración correcta? El captopril, muchachos, esto es bien sencillo. El captopril definitivamente no tenemos presentación sublingual, ¿de acuerdo? El fármaco es vía oral. Incluso cuando nosotros utilizamos un fármaco antihipertensivo, a más de ustedes les ha tocado que nos piden que lo trituremos y lo pasemos por sonda nasogástrica, ¿cierto? O por algún tipo de gastrostomía, qué sé yo. Cuando nosotros trituramos un fármaco, muchachos, así sea un fármaco que está indicado vía oral, estamos rompiendo con esas propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas. No sé si también les tocó que les indicaran nifedipina de 30 por sonda nasogástrica. Si ustedes recuerdan, la nifedipina de 30 trae una capa entérica, una capita que le provee el que se libere el fármaco en determinado tiempo. Si nosotros trituramos cualquier fármaco, no podemos esperar el efecto deseado, porque los fármacos se diseñan y se elaboran en base a cómo se van a absorber. O sea, nosotros no podemos cambiar una vía de administración. Eso pasa mucho con los pacientes renales. Es que no quiero que me des un piquete. Por ejemplo, me tocó que cuando le daba clases a las chicas fármacos en hemodiálisis, había una presentación de eritropoyetina que se administraba subcutánea y le decían, no, ponme la IV porque no quiero otro piquete. Espérame, la presentación es subcutánea porque es de liberación. Si tú lo administrabas intravenoso, así como el fármaco entraba, salía. ¿Por qué? Porque no estaba diseñado para absorberse de esa manera. Y ese es algo, chicos, que nos hace falta en cuanto a la cultura de los fármacos.
Por eso, de repente, a mí me apasiona tanto esto de farmacología, porque cualquier persona puede administrar un medicamento, chicos, de verdad, aunque no tenga nada de nociones de medicina, pero realmente sabes lo que le va a pasar al paciente. Por ejemplo, el captopril, si tú lo pones abajo de la lengua, no es sublingual, le puedes ocasionar incluso hasta necrosis, porque está hecho a base de un veneno. Y esto no lo digo yo, lo dice toda la bibliografía que tú ves del medicamento. Entonces, bueno, si nosotros administramos un medicamento, chicos, lo ideal sería que supiéramos qué le va a pasar al paciente. ¿Qué podemos esperar del medicamento? Le voy a pasar esmolol, aguas. El paciente tiene que estar monitorizado, tiene que estar el carro rojo y tiene que tener unas vías de acceso rápidas, y el paciente tiene que estar con oxígeno. ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que hace el esmolol, por darles un ejemplo. Pero muchas veces desconocemos el medicamento. Ok, muchas gracias. Sandra Escobar Herrera, tienes levantada tu mano. Adelante con tu duda. Sandra. Ok, parece que fue falsa alarma de Sandra. Continúo con hasta ahorita la última duda que tenemos. ¿Cuál sería el tiempo máximo en que se puede llevar una terapia intravenosa de antihipertensivos de manera segura, doctora? De 2 a 6 horas, pero vuelvo a repetir, va a depender mucho del estado del paciente. Inclusive, muchachos, cuando tenemos un paciente que está manejado en terapia intensiva, porque se supone que estamos manejando de manera intravenosa, nosotros, chicos, podemos estar de alguna manera manipulando esa infusión. Por ejemplo, yo, enfermera, si yo veo que mi paciente o mi presión media está bajando de más, entonces ya no hay necesidad que tenga a la misma velocidad ese nitroprusiato de sodio. No necesita venir el médico a decirme, ni el residente a decirme, oiga, bájele. No, muchachos, nosotros por eso tenemos al paciente monitorizado, por eso lo estamos viendo hemodinámicamente cómo está. Entonces nosotros podemos manipular esas infusiones. Si nosotros tenemos el conocimiento, no tenemos la necesidad de esperar a que llegue el médico, y muchas veces está ocupado, ¿verdad? Entonces, pero normalmente, bueno, se esperaría que entre 2 y 6 horas, si recuerdan la diapositiva que les mostré, decía que para mantener ese equilibrio a nivel cerebral también tendría que ser del 25 al 30% estar bajando la presión arterial. Y les digo, va a depender mucho también del tipo de paciente y la patología, porque, por ejemplo, a mí me tocaba que si eran pacientes de neuro, por ejemplo, un paciente de neurocirugía, los neurocirujanos nos ponían, perdón, los intensivistas nos ponían en la indicación mantener TA media entre 90 y 110. Y tú tenías que mantenerla con el medicamento que tenías, tienes que mantener esa TA. ¿Pero por qué? Porque necesitamos esa perfusión, porque así te lo está, lo necesita para el tipo de patología que manejas. Pero si tenemos un paciente, por ejemplo, que va a ser donador de órganos, pues no necesitas hacer ese tipo de, tener la presión media tan alta. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que estamos titulándolo con fármacos intravenosos, es de 2 a 6 horas, y hay que intentar cambiar, si el paciente lo permite, a vía oral. Entonces, vamos bajando la infusión, pero entonces hay que poner un fármaco vía oral para poder contrarrestar un poco el que no baje tan súbitamente. Si recordamos, el fármaco intravenoso tiene un efecto más potente que un fármaco vía oral. Perfecto, muchas gracias.
Otra pregunta en el chat de Areli Esmeralda Hernández. ¿Qué se puede hacer ante una crisis hipertensiva y no tenemos estos elementos a la mano? Trasladarlo. Yo creo que tendría que valorarse al paciente y trasladarlo, porque, híjole, yo creo que me pasaría hasta 2, 3 horas, maestra, hablándoles de infinidad de experiencias que, por ejemplo, yo como enfermera he tenido. Pero imagínense, o sea, nosotros llegamos a tener pacientes con crisis hipertensiva por ingesta de cocaína, por ingesta de anfetaminas, o sea, lo menciono en la bibliografía y dirían, no creo que haya pasado, sí, y es súper, súper, súper común. Y son pacientes que te llegan y te dicen, es que el corazón se me va a salir, señorita, y se me va a salir, y tú lo monitorizas y lo ves, y la presión está súper alta, la frecuencia cardíaca también. Entonces, si no tenemos los medios necesarios, chicos, el paciente puede poner en riesgo su vida. Entonces hay que trasladarlo donde haya ese tipo de tratamiento que se le puede dar. Tenemos infinidad de fármacos, algunos fármacos ya están en desuso, entonces los más recomendables son estos, algunos se usaron de antaño, por ejemplo el diazóxido, que se llegó a usar en algunos momentos, pero son fármacos que ya no están recomendados en las guías. Entonces, la realidad es que si no tenemos lo necesario, pues hay que trasladar a ese paciente. Ok, de acuerdo. Una última pregunta de Luis Uribe. Si se detecta una emergencia hipertensiva fuera del ámbito hospitalario, ¿cuál sería el proceso de abordaje primario? Trasladarlo inmediatamente a un hospital. Y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, chicos, qué bueno que lo mencionan también, me dio a pie a este comentario, no se guíen por esos baumanómetros digitales, por favor. Los baumanómetros digitales no te detectan presiones muy altas o presiones muy bajas. Ustedes tienen que escuchar los ruidos que yo les mencioné. El primer ruido, que es el de la presión sistólica, y el último ruido, que es el de la presión diastólica. A veces el exceso de trabajo que tenemos en nuestras instituciones lo hace más cómodo, pero si tenemos alguna duda en la presión arterial, muchachos, tomen en el otro brazo. Sigo teniendo duda, tráeme otro baumanómetro, tráeme uno que sea manual. No tiene, ese es un quehacer que se ha dejado como que se ha vuelto un poco como que estarlo guardando, y es algo que nos da la certeza de que efectivamente el paciente está hipertenso o no. No confíen en los esfigmomanómetros que son digitales, por favor. No son confiables, y más cuando tenemos un paciente que está en riesgo su vida, no nos funciona, ¿de acuerdo? Si a veces el hecho de que nosotros tengamos monitorizado un paciente con línea arterial en terapia intensiva, si no está calibrado ese monitor a la posición que debe de ser, te puede dar falsas cifras. Imagínense uno que no está, que no estamos escuchando esos latidos mucho más. De acuerdo, muchísimas gracias. Parece que ya no hay preguntas en el chat, nadie levanta su manita. Entonces, con esto daríamos por concluida la sesión del día de hoy. Doctora Maribel, ha sido un placer estar con usted esta noche. Chicos, en breve se les hará llegar su constancia. Reitero mi agradecimiento, doctora, ha sido una ponencia maravillosa. Definitivamente es información que todos tenemos que tener. Puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de nuestros pacientes. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por estar esta noche aquí conectados. Muchísimas gracias, que tengan una linda noche. Gracias, un placer, que estén muy bien. Hasta luego.